Sean todos bienvenidos. Hoy les vamos a estar hablando en este video de Friedrich Froebel, o conocido en los países de Latinoamérica como Federico Froebel. Él fue un pedagogo y filósofo muy reconocido del siglo XX, ya que introdujo en la educación los principios de filosofía y pedagogía, pero además fue el creador de lo que hoy conocemos como jardín de infantes. Fue un precursor de la educación preescolar. Ahora les vamos a hablar un poco de la historia de este gran pedagogo alemán. Él fue criado en una localidad llamada Turingia, en Alemania, un lugar muy boscoso. De ahí viene también su interés por la naturaleza, y su papá fue pastor de iglesia. La fe cristiana fue el pilar de la educación para él. Más tarde, en el año 1799, decidió introducirse al mundo de la educación, empezando a estudiar matemática y botánica. También trabajó como agrimensor. En el año 1805 descubre verdaderamente su vocación por la educación, enseñando en una escuela secundaria de Frankfurt del Menon, en donde lo conocerá luego a Johann Pestalozzi, quien años más tarde trabajará con él. Fabricó materiales de juego, fundó el Instituto para Párvulos y más tarde, en el año 1840, acuñará por primera vez el término kindergarten, jardín de infancia, para el sistema de enseñanza fundado en el juego. Lo principal para Federico Froebel es prestarle verdadera importancia a la actividad del niño en el desarrollo cognitivo del aprendizaje, en el cual mediante el juego será el gran disparador para el desarrollo de sus conocimientos. Él es el primero en plantear también la idea de juego libre. El juego es el eje principal en la educación inicial para Federico Froebel. Es preciso educar en el juego y mediante el juego. Los niños hacen jugando cosas que jamás harían de manera impuestas o autoritarias. Actividades claves que debe tener un jardín de infante para Federico Froebel es cantar, bailar, jugar, jardinería y autodirigirse en los dones. Ahora bien, es de fundamental importancia que esto se dé en un ambiente de armonía rodeado de amor y cariño para con el infante. Asimismo, el eje fundamental, el argumento por el cual Froebel considera la importancia del jardín de infante es que la educación se inicia en la niñez, y es aquí que mediante el juego el niño va a poder introducirse al mundo de la cultura, de lo social y la creatividad. ¿En qué se basaba su pedagogía? Su pedagogía consistía en cumplir algunas metas como el polocentrismo, en que todo giraba en torno a las características que tenía cada alumno. Hablaba también de la unidad del ser, donde la educación tenía que ser concebida y organizada como un proceso integral y global. Hablaba también de la autoactividad, para que el alumno sea capaz de realizar estas tareas de forma espontánea. Había un respeto a la individualidad. Este menor, alumno, debía ser respetado y considerado como un ser en desarrollo, con el apoyo de los profesionales correspondientes. Debe ser el estudiante tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y sobre todo de libertad. Por otro lado, el profesor está obligado a respetar, según Froebel, al discípulo en toda su integridad. Manifestarse como un guía experimentado, una especie de amigo fiel que, aunque con mano flexible pero firme, guía al discípulo. No es solamente un guía, también era un sujeto activo en esa educación. Dar y recibir orientación, pero dejaba la libertad, aun cuando proponía la actividad. Este maestro debía conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito. Las etapas que hablaban, las etapas de desarrollo: infancia, niñez, pubertad, juventud, madurez. Su jardín de infancia estaba basado en pilares como el juego, el trabajo, la libertad, la disciplina, porque para Froebel, sin el juego, trabajo, la educación, crea personas que son poco activas y sin ideales. Proponía que la enseñanza se basara específicamente en juegos y actividades espontáneas, que para él eran actividades primordiales en el aprendizaje. Estos juegos eran o canciones, o historias, o manualidades, siempre promoviendo un momento didáctico. También el cuidado del jardín, medio por el cual aprendían cosas muy importantes: la responsabilidad y la naturaleza. Así bien, la educación infantil para Froebel se afianzaría en conocimientos, y el cambio de etapas se daba cuando maduraban.
las actividades e intereses de cada etapa de la vida del niño eran muy importantes. Las ideas de Froebel han transformado la educación. Si bien el trabajo con Pestalozzi y influido de él, fue totalmente independiente y crítico, estableció sus propios principios educativos, tenía sus propias ideas acerca de la educación, tenía ideales radicales y políticas que algunos pedagogos fueron teniendo en cuenta. En 1837, Froebel abrió la primera guardería, donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de un jardín que el maestro debía regar, que era el jardinero. El niño se expresaba a través de las actividades de percepción sensorial, el juguete y el lenguaje era oral y se asociaba a la naturaleza y a la vida. Froebel fue un defensor del desarrollo genético. Según él, el desarrollo se producía como una especie de evolución entre los siguientes niveles como infancia, niñez, pubertad, juventud, madurez. Todas estas etapas son igualmente importantes y vio elementos que graduaban y daban continuidad a este desarrollo, así como la unidad de estas fases de crecimiento. Froebel va a ser un gran autodidacta, a pesar de que pudo estudiar durante algún tiempo en la universidad, también tuvo trabajos diferentes en diferentes ámbitos antes de descubrir cuál era su verdadera vocación, y esta era la vocación por la enseñanza. Durante su infancia y su juventud estuvieron determinadas las faltas de una madre, el amor a la naturaleza y sobre todo la fe cristiana. Estos van a influirlo durante toda su vida, y las teorías sobre educación van a estar basadas en un cristianismo y dogmas. Su pedagogía lúdica, que va a ser del jardín de infancia, va a insistir en la comunicación de los adultos, que existe una comunicación de adultos y los niños, en donde el juego sea fundamental, sobre la función, una pedagogía intrínseca de los materiales, objetos naturales, y durante su vida también fue un apasionado por las ciencias naturales, en particular por la mineralogía y la cristalografía. Fue discípulo, como habíamos dicho, de Pestalozzi en Suiza, y acuñó un concepto y término que fue el jardín de niños. En alemán era el Kindergarten, traducido como jardín de infancia, y como habíamos dicho ya, centrado en la actividad animal, el desarrollo natural de los niños, a través de la actividad. Y fue fundamental el desarrollo de materiales didácticos para estos niños, a los que llamó dones, y se preocupó de formar a las madres, convenció de que era importante en el desarrollo de los sujetos. El niño va a ser considerado para él un principal protagonista, y protagonista sobre todo de su propia educación. Él estableció su primer jardín en Bad Blankenburg en el año 1837, expandiendo el concepto de la condesa húngara Pérez Brunk en 1775-1861, la cual fundó un primer jardín de infancia en 1828 en Budapest. Si te ha gustado el video, dale like y compartir.